Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Bajada de tipos, cómo sacar partido a la renta fija. En el webinar de hoy vamos a entrevistar a Nabil El Asmar Delgado, que es el responsable de ventas para el mercado ibérico de la gestora Bontobel. Nabil, muy buenas tardes. Hola Clarisa, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Pues nada, comentaros, como siempre, que esto es un webinar divulgativo que se enmarca dentro del programa de educación financiera de MyInvestor. Y concretamente, este webinar en concreto se encuentra dentro de un ciclo que hemos bautizado como Aprende con las gestoras, que es un ciclo de webinars en el que entrevistamos a gestores estrella, a representantes de distintas gestoras internacionales y les pedimos, bueno, pues que nos ayuden un poco a entender mejor algunos conceptos relacionados con el mundo de la inversión y ya que les tenemos con nosotros, pues que nos hablen un poquito de ese fondo que gestionan o de esa gestora a la que representan. Comentaros también que la presentación, el webinar, constará de una entrevista, en este caso al representante de Bontobel, a Nabil, y después de esta entrevista abriremos un turno de preguntas a los asistentes en el que nos podréis plantear todas las dudas que os hayan surgido a lo largo de la presentación. Si queréis ir dejando estas dudas en el chat, pues tampoco hay ningún problema, que luego cuando terminemos la entrevista, pues rescatamos las preguntas que hayáis podido ir dejando ahí y las vamos leyendo en voz alta y las vamos contestando. Lo que sí que no es posible es conectar ni el micro ni la cámara. Todas las dudas que tengáis las tenéis que dejar aquí en el chat. Y bueno, pues como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Nabil El Asmar Delgado, que como comentábamos es el responsable de ventas para el mercado ibérico de Bontobel. ¿Qué es Bontobel? Bueno, pues es una gestora suiza, cuenta con más de 2.000 empleados en todo el mundo y un patrimonio de 226.000 millones de francos suizos, lo que equivale a unos 240.000 millones de euros. Nació como broker hace justo 100 años, ¿verdad, Nabil? Lo que pasa es que no se constituyó como gestora hasta 1936. Bueno, en todo caso tenéis un bagaje muy largo, ¿no? Y desde entonces se ha constituido como una de las gestoras de mayor tamaño del panorama internacional y aunque tiene una oferta de producto pues, completa, ¿no? Muy amplia, con fondos de renta variable, de renta fija, etcétera, destaca particularmente por su expertise precisamente en esto, ¿no? En renta fija, que es un poco pues, una de las razones por las que reclutamos hoy a Nabil para que nos ayude a entender un poquito mejor pues eso, ¿no? Qué posibilidades tenemos hoy por hoy en el nuevo entorno de bajada de tipos para sacarle más partido a este asset class, ¿no? A este tipo de activo que es la renta fija. Así que, Nabil, si te parece, bueno, pues antes de meternos en faena, te quería pedir que nos ayudases a aclarar así a priori un concepto que a veces damos por sabido, pero que para mucha gente no resulta tan intuitivo, ¿no? Me refiero al hecho de que la rentabilidad de la renta fija no es fija, como algunos podrían pensar. Y es que la renta fija cotiza en los mercados, igual que lo hacen las acciones, y por ende la rentabilidad de un fondo de renta fija está sujeta a esas fluctuaciones, ¿no? Que experimenta la renta fija en los mercados. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona? Sí, Clarisa, efectivamente, quizás el nombre pueda dar lugar a confusión, ¿no? El nombre de renta fija es una traducción del término anglosajón fixed income, porque lo que sí que es, y luego podemos entrar en más detalle, lo que a priori sí que es fijo en un bono, en un instrumento de renta fija, es el cupón que año a año, o mes a mes, o trimestre a trimestre, según se defina, nos debería ir pagando ese bono. Luego es todo mucho más complejo porque también hay bonos flotantes, pero en general lo que sí debería ser fijo es el cupón que un bono va pagando y de ahí el nombre de renta fija, ¿no? Traducido del inglés. Pero como bien decías, Clarisa, al final los bonos, la renta fija, cotiza y por tanto la rentabilidad de un fondo de inversión, por ejemplo, de renta fija, no es lineal, sino que va variando, al igual que ocurre, como bien decías, con las acciones, ¿no? Con los fondos de renta variable. Y de hecho, siguiendo con la analogía de las acciones, ocurre algo parecido, que al final el precio de un bono se determina por el cruce de oferta y demanda, es decir, cuánta gente está intentando deshacerse o vender ese bono y cuántos participantes están intentando adquirir o comprar ese bono. Que puede ser un poco distinto. Por un lado,
el tema de dónde cotizan. Has mencionado que efectivamente la renta fija cotiza. Es verdad que los mercados donde cotizan no son mercados más institucionales, no son mercados tan abiertos como los de renta variable, que ya seas un inversor institucional o un inversor retail o inversor particular, a través de tu broker puedes comprar prácticamente ahora en el mundo este de tecnología que vivimos, y yo creo que vuestra entidad es un buen ejemplo, ¿no? Que se puede comprar prácticamente cualquier acción. En el caso de los bonos es más difícil acceder a ellos para el inversor minorista, pero como digo, sí que hay mercados institucionales, y también hay mercados que se conocen como OTC, que son mercados donde distintos contrapartes intercambian y venden bonos. Pero por volver a lo que decíamos, Clarisa, efectivamente el precio de un bono va a depender del cruce de oferta y demanda. Lo que ocurre es que ese cruce de oferta y demanda no funciona exactamente igual que la renta variable, y luego podemos comentarlo con más detalle, pero básicamente en el caso de un bono, lo más importante es, para determinar el precio, cómo de probable sea que el emisor de ese bono nos termine pagando el dinero que le hemos prestado, y cómo de interesante sea en términos relativos el cupón o el tipo de interés al que ese bono nos da. Bueno, ahora profundizamos un poquito más en esta cuestión. Sí, sí, sí. Entonces, por ir viendo un poco los temas de uno en uno, Nabil, porque es un tema de la renta fija, bueno, es un poquito complejo. Dentro de la renta fija nos encontramos con bonos a distintos plazos, ¿no? Al final los bonos es una deuda, de algún modo los que compramos esos bonos, los que invertimos en esos bonos, le estamos prestando dinero a una empresa que es la que emite el bono, bueno, una empresa o un gobierno, y ese préstamo pues es a más plazo o a menos plazo, ¿no? Hay un vencimiento para ese bono. Entonces, los bonos son a distintos plazos o duraciones, aunque aquí ya nos tenemos que meter en el matiz entre el vencimiento y la duración, pero yo creo que eso ya se nos va un poquito de las manos. Pero, además de que hay bonos a distintos plazos, también hay bonos con diferentes niveles de riesgo, como si dijéramos, ¿no? Me refiero a la renta fija, a los bonos con grado de inversión, investment grade, y versus la renta fija high yield, ¿no? La renta fija de alto rendimiento. Y esto es importante, porque además hay fondos especializados en uno, fondos especializados en otro, y sobre todo es muy importante que yo creo que todos tengamos en presente esto del rating, ¿no? Y del riesgo que tiene de impago que puede estar rondando un bono de cara precisamente a cómo cotiza, ¿no? A esas fluctuaciones de las que hablábamos antes. Entonces, Nabil, ¿podrías explicarnos en qué consiste el investment grade y el high yield? Sí, además es, como bien decías, Clarisa, es muy, muy relevante en la renta fija. Eh, Antes de explicar qué es investment grade y high yield, rebobino un poco para atrás y me gustaría introducir a un actor que es de vital importancia en el mundo de la renta fija, que yo creo que la mayoría de los que están conectados seguro que los conocen, que son las agencias de calificación crediticia. Estoy seguro que todo el mundo las ha oído hablar de ellas, y las más famosas, hay muchas, pero hay tres muy famosas con presencia global, que son Standard Poor's, Moody's y Fitch. Entonces, lo que hacen estas agencias de calificación crediticia es dar notas a los distintos tipos de deuda que existen, ya sea deuda emitida por países, deuda soberana, o deuda emitida por empresas. Eso sería renta fija corporativa o crédito. Entonces, esas notas, cada una de estas agencias tiene una escala con una nomenclatura particular. Si cogemos, por ejemplo, la de más relevancia, que podría ser la de Standard Poor's, esas notas varían desde 3As, desde el triple A, que sería la máxima calificación que una deuda puede tener, hasta la letra D. Y van bajando en escalones, y perdona que me tenga aquí, Gleisa, pero bueno, empiezan triple A, el siguiente escalón sería doble A más, luego doble A menos, A más, A menos, y así sucesivamente. Entonces, contestando a tu pregunta, se denomina renta fija investment grade o grado de inversión en castellano, aquella deuda, aquellos bonos emitidos por estados o por empresas a las cuales las agencias de calificación crediticia les hayan dado una nota por encima de triple B menos. Si tiene una nota por encima de triple B menos, sería renta fija grado de inversión, y si tiene una nota por debajo de ese nivel, sería renta fija high yield o renta fija de alto rendimiento. ¿Qué hacen estas agencias para dar esas notas? Bueno, pues son estas agencias
se empollan las compañías, estudian los fundamentales con total profundidad, ya sea un país o ya sea una empresa, y lo que dan es una nota en función del riesgo de impago. Como bien decías antes, Clarisa, al final un bono no es más que un préstamo que le hemos hecho a un emisor por un periodo de tiempo y a un tipo de interés. Y entonces esa nota, en el caso, por ejemplo, de que la probabilidad de impago sea muy baja, pues tendría la máxima calificación crediticia que mencionábamos antes, ese triple A. Y a partir de ahí va bajando. ¿Qué ocurre? Que obviamente en finanzas suele ocurrir que el binomio rentabilidad-riesgo casi nunca nos lo podemos saltar. Entonces, a mayor nota por parte de las agencias de calificación crediticia, menos tipo de interés tienen que ofrecer los emisores para financiarse. Si eres una empresa con una calificación doble A, para atraer dinero tienes que ofrecer un tipo de interés más bajo, o te puedes permitir ofrecer un tipo de interés más bajo que si eres una empresa con una calificación de inversión por debajo de grado de inversión, es decir, high yield, como veíamos antes. Eh, y, bueno, y creo que eso era un poco la pregunta, ¿no? Sobre los dos tipos Sí. de renta fija. Bueno, yo creo que lo has explicado fenomenal, Nabil, la verdad. Entonces, bueno, ya tenemos más o menos claro, parece que no, pero vamos aclarando conceptos que pueden parecer muy sencillos, pero no todo el mundo los tiene en la cabeza y son clave, ¿no? Uno, la renta fija cotiza. Como cotiza, fluctúa su valor. Como fluctúa su valor, pues los fondos que invierten en renta fija, pues bueno, sí, pueden llegar a dar pérdidas, que no es lo habitual, pero podría suceder y en todo caso fluctúa su cotización. Obviamente fluctúa menos que la bolsa, eso también hay que aclararlo, ¿no? Pero bueno, sí que fluctúa. Y uno de los factores por los que fluctúa es el riesgo de impago que tiene esa deuda, el riesgo de impago que tienen esos bonos, que como acaba de explicar fenomenal Nabil, pues los que menos riesgo tienen son investment grade y los que más riesgo tienen son high yield, que en inglés es alto rendimiento, alta rentabilidad, porque claro, como tienen más riesgo, tienen que ofrecer más retornos a cambio, más cupón, ¿no? Entonces, ahora que hemos entendido todo esto, eh, y que hemos entendido pues eso, que la rentabilidad de nuestro fondo de inversión de renta fija va a depender del precio al que coticen los bonos que tengan cartera. ¿Nos puedes indicar, Nabil, cuáles son los factores que inciden en la cotización de estos bonos? Ya adelantábamos que esto del rating de las agencias, ¿no? Del nivel de riesgo del bono es un factor, pero ¿qué otros factores influyen también? Claro. Yo creo que podríamos, Clarisa, a la hora de intentar explicar cómo cotizan los bonos y por qué, como decíamos antes, suben y bajan de precio, al igual que hacen las acciones, yo creo que es interesante distinguir dos grandes grupos de factores. Por un lado, no sé si me sigues subiendo, Clarisa, porque te he dejado de No, no, ver. no, no te preocupes, no te preocupes, aquí estoy, aquí Ah, estoy. vale, vale, vale. No, decía que por un, no, decía que por un que habría que distinguir dos grandes grupos de factores que Uh-huh. influyen en la cotización de un bono. Por un Sí. lado, aquellos relacionados con los fundamentales o calidad crediticia, y por otro lado, aquellos relacionados con los tipos de interés. Vamos a ir uno a uno para explicarlo bien. El primer grupo de factores, aquellos relacionados con la calidad crediticia, funcionarían de manera muy, muy análoga a la renta variable. Me explico, la cotización del bono cada día dependería de las noticias, por ejemplo, que existiese sobre el emisor. Pongamos, por bajarlo con un ejemplo concreto, no sé, pongamos que tengo un bono emitido por la empresa Telefónica, que yo creo que la mayoría de la gente que nos esté escuchando conoce perfectamente. Y entonces, igual si de repente hay una noticia positiva sobre Telefónica, me lo estoy inventando, no sé, que haya ganado un nuevo contrato, que haya presentado unos resultados que superan expectativas, igual que podríamos esperar que tras esa buena noticia el precio de las acciones de Telefónica subiera, pues de manera totalmente análoga se esperaría lo mismo del precio del bono. Es decir, que el precio del bono subiría porque de alguna manera el riesgo de impago, el riesgo de que dentro de 5, 7, 10 años, al plazo que sea ese bono, Telefónica no me devuelva mi principal, se habría reducido. Entonces yo creo, Clarisa, que esta parte es muy intuitiva porque podríamos simplificar mucho, pero podríamos decir que funciona de manera análoga a cómo funciona la renta variable. Uh-huh. ¿Cuál es el segundo grupo, o sea, el factor que he mencionado como segundo gran elemento que influye en el precio de un bono? Los tipos de interés. Y aquí me voy a detener algo más porque no es nada análogo a la renta variable y además es un poco contraintuitivo.
¿Por qué? Y probablemente muchas de las personas que nos están oyendo lo hayan oído, pero hay una correlación inversa entre el precio de los bonos y los tipos de interés. De tal manera que cuando los tipos de interés suben, el precio de los bonos cae y por tanto la rentabilidad de un fondo de renta fija cae. Y de manera contraria, y es una época en la que parece que estamos adentrándonos ahora, cuando los tipos de interés bajan, el precio de los bonos sube y por tanto la rentabilidad por ejemplo, un fondo de renta fija también subiría, ¿no? También sería mayor. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como digo, es algo contraintuitivo, ¿no? Bueno, quizás podemos poner un ejemplo para intentar entenderlo. Pongamos, y es totalmente inventado el ejemplo, por poner números más o menos redondos, pongamos que los tipos de interés están al 4%. Y si yo soy una empresa y tengo que emitir un bono para poder financiarme, tengo que pagar lo que se llama diferencial o spread sobre el tipo de interés al que se financiaría, por ejemplo, un gobierno, ¿no? Entonces, si los tipos están al 4, pongamos que yo como empresa, para financiarme, tengo que ofrecer un cupón del 5, es decir, un 1% más que el nivel al que están los tipos de interés. Tipos al 4 y el cupón de mi bono al 5. Imaginemos, por seguir con el ejemplo, que los tipos de interés suben en un periodo de tiempo del 4 al 6%. Y una vez están en el 6%, esa misma empresa o una parecida tiene que volver a endeudarse, tiene que volver a pedir dinero. Como ahora los tipos están al 6, si mantenemos ese spread del que hablábamos antes, esa empresa debería endeudarse al 7%, es decir, debería ofrecer un cupón del 7%. ¿Qué va a ocurrir? Que en el mercado van a estar conviviendo dos bonos de la misma empresa o de empresas parecidas, es decir, con un riesgo de crédito parecido, donde uno me está ofreciendo un 5% y otro me está ofreciendo un 7%. ¿Qué nos invita, desde un punto de vista lógico, qué nos invita al cuerpo a hacer? Bueno, pues deshacernos del bono que ofrece un 5% y adquirir el bono que ofrece un 7%. Estoy simplificando mucho, pero ese sería el principio. Con lo cual, el bono que originalmente teníamos, cuyo cupón era del 5%, ha perdido valor, ha tenido pérdidas porque los tipos de interés han subido. No sé si se ha No, quedado claro. yo creo que se entiende muy bien como lo has explicado, Nabil. Solamente un matiz, y es, esto es para los bonos a medio largo plazo, ¿vale? Para renta fija a medio largo plazo. La renta fija a muy corto plazo, o incluso los monetarios, ¿no? Que es ya el microplazo, casi, esos sí que tienen una correlación positiva, ¿no? Con los tipos de interés, que es un poco lo que le preocupa también a algunos inversores, ¿no? O sea, los inversores que hasta ahora han estado en monetarios o en renta fija muy corto plazo, pues ven que bajan los tipos y con su monetario pues les va a dar menos dinero, porque efectivamente cuando la renta fija es a muy corto plazo, pues sí, bajan los tipos, bajan los intereses que te paga esa deuda a tan corto plazo, con lo cual te afecta negativamente. Suben los tipos, suben los intereses de esa deuda y te viene bien, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce esa correlación negativa? Cuando la deuda es a medio, largo plazo, por lo que tú explicabas, ¿no? Por la sencilla razón de que los bonos pierden atractivo. Porque ¿por qué voy a querer yo invertir en un bono en el secundario cuando sé que se van a lanzar nuevos bonos con cupones más jugosos? ¿No? Si van a sacar el iPhone, bueno, es que no sé por qué modelo de iPhone vamos ya, pero si van a sacar un nuevo modelo que cuesta lo mismo, pero que es más chulo, pues ya me espero y compro el nuevo, ¿no? No voy a comprar de segunda mano uno que se va a quedar desfasado mañana. Y No, justo, Claisa, y efectivamente iba a comentarlo, pero es verdad que es un concepto un poco más complejo que podemos dejar para la segunda parte para otro webinar, es el concepto duración, ¿no? Que lo has mencionado tú incluso al principio en la introducción. Al final, lo que hemos hecho es el ejemplo para que los bonos, hemos puesto el ejemplo de cómo es la correlación inversa entre tipos y renta fija, pero efectivamente a través de la variable duración lo que medimos es cómo de sensible es cada bono a los movimientos de tipos. Y como bien has dicho correctísimamente, al final, cuanto menor sea el plazo de un bono, cuanto menor sea el vencimiento de un bono, menos sensibilidad a los movimientos de tipos. Y has tocado un tema que yo creo es muy interesante y hemos visto, y luego hablaremos de ello, ¿no? Que como hemos vivido un mundo en el que hemos ido de tipos cero a tipos casi, ¿no? Por encima del 4, muchos inversores han ido a renta fija a corto plazo, a comprar
por ejemplo, letras del Tesoro. Y efectivamente, como tú dices, Clarisa, al final esa correlación en el tramo corto es casi inmediata, ¿no? De tal manera que si los tipos empiezan a bajar, que luego lo comentaremos, eso se iría ajustando a la baja. Por eso, precisamente, tanto nosotros como muchos participantes del mercado, siempre decimos que es interesante invertir a plazos más largos, con duraciones más largas, para de alguna manera bloquearte esos retornos durante periodos de tiempo más largos. Ujú. Bueno, y entonces, ahora que hemos visto que los tipos de interés son un elemento clave a la hora bueno, de cómo evolucionan esos bonos en el mercado secundario y, por ende, de cómo evoluciona la rentabilidad de nuestro fondo de renta fija, ¿qué previsiones tenéis a este respecto en Bontobel, Nabil? ¿Creéis bajadas de tipo acusadas en el medio y largo plazo o más moderadas? ¿Cuál es vuestra perspectiva? Claro, yo creo que ahora te contesto, pero yo creo que es importante también, aunque todos lo sabemos, pero retroceder un poco y entender de dónde venimos, ¿no? Ujú. Como he dicho, veníamos de un mundo que ha sido hace solo 2 o 3 años, veníamos de un mundo de tipos cero. Los tipos estaban simplificando en cero, ¿no? De repente, entre más o menos mediados de 2022 y mediados de 2023, los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo en Europa como la FED en Estados Unidos, se vieron obligados a realizar unas subidas drásticas, muy pronunciadas, de tipos de interés, y nos fuimos de ese cero que he mencionado a 4 en Europa, y en Estados Unidos llegan a tocar incluso el 5,5. Esas subidas se produjeron de esa manera tan brusca para hacer frente a una inflación que hizo estallar por los aires todas las previsiones. Llegamos a tocar hace no mucho doble dígito en términos de inflación por la rotura de las cadenas de suministro cuando acabaron los confinamientos post-COVID, y sobre todo, por ejemplo, en Europa, por el estallido bueno, la invasión que hizo Rusia de Ucrania y el consecuente impacto en el precio de las materias primas. Entonces, digamos que los bancos centrales se vieron obligados a subir de manera muy rápida y muy pronunciada los tipos de interés, y ahora, a mediados de este año, 2024, hemos empezado, como bien me preguntabas, la senda de bajadas, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es cómo vemos que se van a producir estas bajadas, ¿no? Lo que nos han dejado muy claro los bancos centrales, tanto el BCE como la FED, es que van a seguir con esta terminología, que no sé si es correcta en castellano porque está traducida también de términos anglosajones, de datodependencia. La datodependencia quiere decir que los bancos centrales no nos están dando una hoja de ruta a medio plazo, sino que prefieren ir reunión a reunión e ir decidiendo cómo de rápido van a bajar los tipos de interés en función de los datos que hay en cada momento. Pero por mojarnos un poco más, porque hemos venido a jugar aquí al webinar, Clarisa, la visión que nosotros tenemos es que en Estados Unidos las bajadas van a ser más lentas y menos profundas que en Europa. Y si quieres te comento por qué pensamos esto. Ujú. Acabamos de tener un acontecimiento muy importante en Estados Unidos, que es la victoria contundente de Donald Trump. Y bueno, aunque hasta enero no va a tomar posesión, parece claro por los movimientos y nombramientos que está empezando a hacer en su futuro gabinete que va a intentar llevar a cabo aquellas medidas que él anunció durante la campaña. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas medidas pueden acelerar el crecimiento americano, pero en general son medidas inflacionarias, en las que el consenso de mercado cree que van a provocar inflación. Por tanto, aunque venimos de haber controlado la inflación y la inflación había estado cayendo, pensamos que en Estados Unidos se puede producir una parada en esa bajada de la inflación, y eso llevaría a la Fed digamos, a hacer más pausas en el ciclo de bajadas y a no bajar, creemos, más allá del 3,25-3. Sin embargo, en Europa la situación es distinta, aunque es verdad que desde un punto de vista teórico el mandato de la FED es dual, porque tiene que velar tanto por la inflación como por el crecimiento, y en teoría, el mandato del BCE es simplemente un mandato para vigilar la inflación, pero la realidad es que al final el BCE también tiene en cuenta
el resto de variables. Entonces, como bien sabemos, y España es una honrosa excepción en cuanto al crecimiento, pero vemos países como Alemania, la antigua locomotora europea, creciendo poco. Entonces, probablemente ese menor crecimiento en Europa va a hacer que la inflación aquí continúe bajando, frente a, como digo, en Estados Unidos, donde puede que se pare, y eso va a hacer que el BCE se sienta más cómodo pudiendo bajar los tipos de interés de manera más pronunciada que la Reserva Federal Americana. Perdona ¿Y por la qué respuesta tan niveles larga, más o pero menos, Nabil? ¿Tenéis una idea, alguna aproximación de hasta qué, dónde podría tocar suelo esa baja de tipos? O... en el caso de Europa, perdona, Sí, en el BCE. creemos, como digo, va a depender de cómo evolucione todo, pero nuestro escenario central a día de hoy es que podemos llegar al 2,25-2. Vale. Por eso digo, más bajo que el escenario que barajamos para Estados Unidos, que sería de 3,25 o 3. Vale, muy bien. Pues oye, ahora que ya hemos sentado un poco las bases de cómo funcionan los fondos de renta fija, ya tenemos todos más o menos un mapa mental de, bueno, cómo son los tipos de interés, qué previsiones tenéis, cómo influyen en los bonos, cómo influye esto en la renta fija. Vamos a la pregunta del millón. Nabil, ¿qué segmentos de la renta fija, qué partes, ¿no? ¿Qué tipos de bonos consideráis vosotros en Bontobel que podrían ser más interesantes en este nuevo entorno de tipos a la baja? Bueno, lo primero de manera general y en base a lo que hemos ido hablando, creemos que estamos en un entorno en general bueno para prácticamente todos los tipos de renta fija, porque partimos habíamos dejado atrás, como hemos dicho, ese mundo de tipos cero, es decir, partimos de tires de rentabilidades esperadas atractivas. Y además estamos, con independencia de cuál sea la velocidad o cuántas pausas haya, como acabamos de comentar, estamos además en un entorno de bajadas de tipos. Con lo cual, todo esto para decirte que la opinión general sobre el activo, sobre la renta fija, es positiva. Y yo creo que aquí no nos diferenciamos del resto de participantes del mercado. Hay un cierto consenso porque objetivamente uno ve cómo están las cifras y en qué entorno estamos y objetivamente parece razonable esperar buen comportamiento de la renta fija. Ahora, mojándonos un poco y contestando a tu pregunta sobre dentro de la renta fija, qué segmentos nos gustan más, a nosotros en Montobel creemos que estamos ahora mismo en lo que denominamos una fase tardía del ciclo. ¿Qué quiere decir? Y perdona que me explaye un poco, pero al final hay una terminología de la que estoy seguro que nuestros oyentes han oído hablar, que es la famosa tesis del aterrizaje suave, ¿no? De alguna manera, los tipos de interés estuvieron muy altos durante mucho tiempo para luchar contra la inflación, como hemos visto, y sin embargo, a pesar de tener unos tipos de interés muy altos, las economías no se han estrellado, no han tenido un aterrizaje brusco, sino que el crecimiento se ha ido desacelerando de manera paulatina. Entonces, estamos ahora en ese entorno donde el crecimiento va a ser más bajo que en épocas pasadas, pero va a ser positivo. Entonces, ahí nos da un poco más de respeto, ahora que ya sabemos que es la renta fija high yield o de alto rendimiento, no porque esperemos grandes desastres, pero de alguna manera creemos que podemos empezar a ver que las tasas de impago suban de manera gradual y por tanto tendríamos preferencia por renta fija grado de inversión y dentro de renta y a nivel geográfico preferimos Europa frente a Estados Unidos porque nos parece que en términos de valoración se encuentra más atractivo. Por tanto, por contestar de manera resumida, investment grade, Europa y luego un último matiz para la parte más picante o ponerle un poquito más de pimienta a nuestra cartera de renta fija, nos siguen pareciendo muy atractivos la deuda financiera subordinada, es decir, la renta fija emitida por bancos. Otro día podemos comentarlo, pero bueno, los famosos AT1s o COCOs o distintos tipos de deuda subordinada financiera, porque es un tipo de deuda que ofrece un tipo de interés muy atractivo todavía y estamos en un entorno donde los bancos están muy bien capitalizados. En 2008 hubo la gran crisis financiera provocada por la mala salud entre otras cosas, del sector financiero, pero desde entonces se han tomado un montón de medidas regulatorias y a día de hoy los bancos cuentan con balances saneados y por tanto jugaríamos un poquito de parte más picante con ese tipo de deuda. Bueno, y entonces, vosotros, pues como decíamos al principio, dentro de que manejáis fondos de todo tipo de activos, sois especialistas en renta fija y en concreto vuestro producto estrella en este sentido
es el Bontobel Fund 24 Strategic Income Fund, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco? Ahora pongo el ISIN en el buscador, en el chat, por si alguien quiere echarle un vistazo al folleto y aprovechar que te tiene aquí hoy con nosotros, Nabil, para hacerte preguntas más específicas. Pero bueno, si nos pudieras dar una pincelada sobre este fondo, en qué consiste. Claro, es muy sencillo de explicar. Lo único complejo que tiene es el nombre, que como has Se me ha visto, costado, ¿eh? Me ha costado un poco. Digo, Bontobel Fund 24 Strategic Income Fund. A ver, explícanoslo. no, al final es un fondo de los que se denomina fondo de renta fija flexible. Ujú, No es más que, eh, digamos que es un fondo donde el equipo de gestión puede jugar, invertir en todos los segmentos de renta fija que existen en el mercado, que ahora ya conocemos: renta fija emitida por gobiernos, renta fija emitida por empresas, renta fija investment grade, renta fija high yield, y también puede situarse, que como bien has dicho tú hace unos minutos, Claudia, es súper importante, en distintos tramos de la curva, es decir, puede tener bonos con distintos vencimientos, con distintas duraciones. Entonces, ¿qué es lo cómodo de un vehículo de este tipo? Es que de alguna manera, subiéndonos en él, delegamos en un equipo experto en la decisión de en qué tipo específico de renta fija, en qué duración específica hay que estar en cada momento, ya que este equipo va modulando sin grandes bandazos, porque no dan grandes bandazos, pero sí que de alguna manera que de manera gradual y según avanzan los ciclos van modulando la exposición que tenemos para cada tipo de renta fija. Es una explicación un poco abreviada, podría enrollarme más, pero así como pincelada creo que es una buena definición. ujú. Y bueno, cuéntanos, háblanos un poquito más del fondo, qué rentabilidades ha obtenido desde el lanzamiento, cuáles son Pues sus sí, apuestas. el fondo, la versión accesible para inversores en España, porque la estrategia tiene más histórico, pero la versión accesible, el fondo que se comercializa aquí, se lanzó en el año 2015, con lo cual tenemos 9 años de historia. El año que viene nos toca, ya os invitaremos, 10º aniversario del producto. Entonces, me preguntas por rentabilidades de lanzamiento. Desde el lanzamiento, la Ujú, rentabilidad anualizada en esos 9 años es un 2,5% aproximadamente. Puede parecer una rentabilidad baja, pero hay que tener en cuenta lo que hemos ido hablando en este webinar, Clarisa, que en estos ujú, 9 años hemos tenido primero años donde los tipos de interés estaban al cero, y luego hemos tenido un 2022 que ahora ya que sabemos la correlación inversa entre subidas de tipos y rentabilidad de la renta fija, 2022 fue el año donde se produjeron las subidas tan drásticas que acabamos de comentar. Entonces hay que tener en cuenta qué ha ocurrido en este periodo. De hecho, si miramos a más corto plazo, a un año el fondo lleva un 12% aproximadamente, y lo que va de año pues está por encima del 6%. Porque estamos ahora, como decíamos, en un periodo un poquito más favorable. Pero incluso a lo largo del periodo ha sido capaz de dar una rentabilidad anualizada también muy interesante. ujú. Y, y bueno, por otro lado, tenemos la percepción de que la renta fija es un tipo de activo conservador y por tanto poco rentable o menos rentable que la bolsa, casi te diría que hasta aburrido, pero en realidad es un activo muy heterogéneo, ¿no? Es verdad que en general es menos arriesgado que la bolsa y por tanto menos rentable, pero dependiendo del segmento, ¿no? de la renta fija en el que te centres, pues te puedes encontrar con, bueno, pues con cosas un poco más, bueno, con más interesantes o más arriesgadas o más distintas, ¿no? Como por ejemplo la deuda emergente, ¿no? Esos bonos, pero emitidos por compañías o por gobiernos de mercados emergentes, que ya te está dando un perfil de rentabilidad-riesgo pues muchísimo más, bueno, pues más acusado, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito en qué consiste esto de la deuda emergente? Y claro, bueno, justo lo acabas de mencionar, ahora que ya entendemos cómo funciona la renta fija emergente no es más que renta fija emitida o bien por países emergentes, por ejemplo, Brasil, por decir uno, o bien por compañías de esos países emergentes, como podría ser el caso de una compañía brasileña. En renta fija emergente hay una variable más para meter un poco más de complejidad al mundo de la renta fija, y es que es también importante la divisa en la que esa renta fija emergente está emitida. Y me explico. En general, renta fija emergente se distingue entre
renta fija emergente emitida en lo que se conoce como divisa externa o divisa dura, que suele ser el dólar, o renta fija emergente emitida en moneda local. Por seguir con el ejemplo que he mencionado, que sería Brasil, podemos tener a una empresa brasileña emitiendo deuda en reales brasileños o a una empresa brasileña emitiendo deuda en dólares. Y esa divisa de emisión también tiene consecuencias. ¿Cuál es la característica fundamental de la renta fija emergente? Y como siempre hay excepciones, pero en general la característica fundamental es que los tipos de interés a los que ya hemos hecho mención hace poco, hablando de Europa, Estados Unidos, dónde estaban, dónde han estado y dónde creemos que van a estar, pero en renta fija emergente en general, esos países emergentes tienen un régimen de tipos de interés completamente distinto al de los países desarrollados, en el sentido de que son mucho más elevados, ¿no? Por poner dos ejemplos para que nos demos cuenta de lo elevados que son, en Brasil ahora mismo los tipos están algo por encima del 11% y en México algo por encima del 10%, lo cual, como digo, es una gran diferencia respecto a la renta fija desarrollada. Claro, la pregunta clarisa sería, bueno, entonces, ¿por qué no nos tiramos de cabeza, ¿no? hacia esa renta fija que en relativo nos está aportando una rentabilidad tan atractiva, ¿no? Pues como decíamos antes, porque el binomio rentabilidad-riesgo nunca nos lo podemos saltar y para un inversor europeo en euros, como entiendo que somos la mayoría de los que estamos conectados aquí, el invertir en renta fija emergente puede aportarnos algo más de riesgo, algo más de volatilidad. Es un activo que nos encanta, pero que habría que tener en una cartera diversificada, dependiendo del perfil de riesgo de cada uno de nosotros, y en general nos gusta más tenerlo a través también de fondos, no esos bonos en directo. Puedo hablar más de renta fija emergente, pero yo creo que como Bueno, yo creo que pincelada con dar una pinceladita, efectivamente, muy bien. Ya por lo menos tenemos situado ese asset class y sabemos que existe. Lo único que, bueno, vosotros también tenéis un fondo, que es otro de vuestros fondos insignia, que está centrado en este mercado, ¿no? Que es el Vontobel Fund Emerging Markets Blend. ¿Nos puedes dar también una breve pincelada de en qué consiste y un poco qué tipos de mercados, ¿no? Me parecen interesantes en este momento. justo. Bueno, al final no, claro, yo no soy objetivo, pero la realidad y hay herramientas y datos de bases, datos de base, o sea, bases de datos, perdón, que permiten hacer comparativas. La realidad es que Montobel tiene una gama de renta fija, de fondos de renta fija emergente muy buena, muy competitiva, con resultados muy buenos. Y lo que ocurre es que tenemos fondos específicos para cada uno de los tipos de renta fija emergente que existen. Me explico, tenemos fondos de renta fija emergente soberanos en divisa dura, fondos de renta fija emergente soberanos en divisa local, fondos de renta fija emergente corporativos, es decir, de deuda de compañías privadas. Y para los inversores puede ser obviamente difícil elegir en cuál de ellos invertir. Entonces, de manera análoga a lo que nos ocurría con el fondo 24, este fondo que mencionas, el Vontobel Fund Emerging Markets Blend, lo que hace es un concepto parecido. Nuestros gestores de renta fija emergentes, especialistas en cada tipo de renta fija emergente, lo que empaquetan en este producto denominado Blend es en la proporción adecuada cada uno de los tipos de renta fija emergente en función del ciclo. Es también un fondo que ha funcionado fenomenal. El año pasado en 2023 dio un 12%, en lo que llamamos de 2024, perdón, va por el mismo número, más o menos, un 12%. Y como digo, de nuevo, la comodidad de que alguien experto tome, o un equipo en este caso, no alguien, sino un equipo experto, tome las decisiones de inversión en renta fija emergente por nosotros. Vale, muy bien. Pues, bueno, cambiando ya un poquito de tercio, en Bontobel también ofrecéis una amplia gama de fondos de renta variable, ¿no? No solamente sois expertos en renta fija. Y concretamente tenéis un valor añadido en la gestión de bolsa americana. Claro, aquí la pregunta obligada, Nabil, es ¿qué pasa después de la victoria de Trump, ¿no? ¿Qué creéis que la bolsa americana ha ganado o ha perdido atractivo después de que Trump ganase las elecciones? ¿Y qué sectores, qué estrategias de inversión creéis que podrían reaccionar mejor al nuevo gobierno de Trump? Claro, ¿Invertimos claramente. todos en Tesla o
Iremos todos en Tesla sí, con un chip Nvidia dentro del coche. No, efectivamente, al final es algo sobre lo que lógicamente se está hablando y escribiendo mucho tras la victoria de Trump. Eh, Al final, como decía antes, el otro día me decían que a Trump hay que tomárselo en serio, pero no literalmente, me decía un analista. Lo que pasa que yo creo que a lo mejor los primeros pasos que está dando es como para tomárselo literalmente, porque parece muy decidido a llevar a cabo casi punto por punto el programa con el que se presentó. Y entonces eso obviamente parece que su victoria en términos generales ha sido positiva para la renta variable americana si atendemos al comportamiento de los primeros días, ¿no? tras su victoria. Pero a mí me gustaría un poco introducir un matiz. Es verdad que sus políticas parece ser que va a implementar aranceles, parece ser que va a implementar políticas de desregulación, claramente tienen impacto sectorial, en el sentido de que puede haber, como bien decía, sectores ganadores, si se permite la expresión, o sectores perdedores. Entonces, parece que podríamos tener la tentación como inversores en renta variable americana intentar anticipar qué sectores van a ser los más favorecidos e invertir en esos sectores. Sin embargo, creemos, y a lo mejor es un punto de vista un poco diferente a otras cosas que se puedan estar diciendo, sin embargo, creemos que el efecto sectorial puede tener unas consecuencias limitadas en el tiempo. Y más que jugar a nivel sectorial, somos unos fieles defensores de jugar a nivel compañías, de elegir compañías, de lo que los anglosajones llaman hacer un buen stock picking, ¿no? Una buena selección de las compañías. Y concretamente creemos, por cómo está el mundo, y ahora lo desarrollaré un poco, que tiene mucho sentido centrarnos en lo que llamamos compañías de calidad. ¿A qué llamamos compañías de calidad? Pues son compañías líderes en sus sectores, con independencia de a qué sector pertenezcan, con balances saneados, que han sido capaces de crear barreras de entrada, porque creemos que estas compañías, con independencia de cómo sean finalmente las medidas que vaya a tomar Trump, van a ser las compañías ganadoras, porque si son compañías que están operando en un sector perjudicado por Trump, si son las líderes, serán capaces de no verse muy perjudicadas. Y si están en un sector favorecido por Trump, igualmente les irá bien. Ahora mismo lo has mencionado, si todos tenemos que ir en un Tesla, y yo te sigo la broma con el tema de Nvidia, ahora mismo estamos ante una situación poco habitual desde un punto de vista estadístico, en el sentido de la grandísima concentración que presenta el mercado americano en unos pocos valores y en un único sector que es el tecnológico. Entonces, a toro pasado hubiese sido fantástico en los últimos 10-15 años haber estado invertidos, por ejemplo, en el S&P 500, incluso de manera pasiva, ¿no? Porque ha tenido un comportamiento espectacular. Pero una de las cosas que sabes y lo has mencionado al principio, que esto se trata de que sea un webinar divulgativo, uno de los mantras que siempre usamos en finanzas, los que nos dedicamos a estos, es que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Entonces, no deberíamos dar por sentado que el comportamiento que podamos esperar de rentabilidad americana tenga por qué ser igual que el que hemos visto. En ese sentido, nos parece muy importante más que nunca ir hacia compañías de calidad más que concentrar tantísimo las apuestas en determinadas compañías, en determinado sector, en este caso el tecnológico. Ujú. Em, bueno, finalmente ya pasamos a este fondo vuestro, ¿no? El Bontobel Fund US Equity, que invierte en este mercado. Y no sé si me podrías hablar un poquito más de cuáles son las posiciones que tiene en cartera, ¿no? Y qué es lo que más os gusta de ellas. Ujú. Sí, por supuesto, yo, mirando, por ejemplo, las 10 principales valores, puede haber alguna compañía menos conocida, pero por mencionar alguna que sí que son muy conocidas, tenemos Coca-Cola, tenemos Microsoft, tenemos Alphabet, que sería, como sabemos, el holding de Google, tenemos Amazon, tenemos United Health. eh, puede parecer un poco contradictorio con lo que acabo de decir del sector tecnológico, pero lógicamente estas compañías, después de hacer el análisis fundamental que el equipo hace, nos gustan. No tenemos, por ejemplo, Nvidia, y es verdad
que, como he dicho, el sector tecnológico y determinadas compañías han sido uno de los principales contribuidores de rentabilidad al comportamiento del índice, precisamente un poco por temas de valoración y por la todavía poca predictibilidad sobre los beneficios futuros. A día de hoy son beneficios muy altos, pero nosotros invertimos, como decía, en empresas de calidad, y uno de los componentes de la calidad es tener visibilidad y predictibilidad sobre el futuro de la compañía. Y hay compañías que de repente suben mucho, pero que todavía son negocios emergentes donde no vemos predictibilidad. Y un poco la cartera nuestra tiene una beta menor a la del mercado, la cartera de este fondo, y por tanto es una cartera que va a ser capaz de navegar en entornos que puedan ser más difíciles. Ahora parece que, y sobre todo lo comentabas, que a raíz de la victoria de Trump todo puede funcionar muy bien, pero no hay que olvidar que la renta variable es volátil, que puede haber cosas que ahora mismo no estén encima de la mesa y que se puedan materializar. Vivimos sin ánimo de asustar a nadie, pero bueno, vivimos en un mundo donde estamos rodeados de riesgos geopolíticos. Parece que últimamente los mercados han pasado por encima de esos riesgos geopolíticos un poco de puntillas, pero en cualquier momento pueden volver a tomar protagonismo y nos sentimos más cómodos con una cartera más resistente frente a una cartera más de intentar aprovechar solo el crecimiento. No sé si entiendo un poco lo que estoy intentando decir. Sí, sí. Bueno, pues pasamos ya, si te parece, Nabil, a la última pregunta, un poco genérica, pero bueno, así para darnos un poco la foto global, que es qué perspectivas tenéis desde Bontobel para los mercados en su conjunto para 2025, ¿no? Ahora que ya estamos a punto de finalizar el año, pues de cara al próximo, de cara a 2025, ¿qué activos o qué mercados creéis que podrían comportarse mejor? Uh-huh. Y, bueno, y de manera resumida, ¿no? Al final creemos que el 2000, o sea, el escenario base con la información que tenemos es que el 2025 debería ser un año razonablemente bueno para los activos de riesgo, para la renta fija, desde la más conservadora hasta la más arriesgada, y para la renta variable. Es decir, lo he mencionado durante la entrevista, los bancos centrales han sido capaces bueno, las economías han sido capaces de hacer un aterrizaje suave. Es decir, no nos hemos metido, a pesar de haber tenido durante casi 2 años unos tipos de interés muy elevados, que acabamos de empezar a bajar, las economías han sido capaces de resistir y, como decía antes, estamos en una fase tardía del ciclo, pero va a seguir habiendo crecimiento, ¿no? Entonces, en base al escenario de que va a seguir habiendo crecimiento, creemos que los activos de riesgo deberían funcionar bien, pero de alguna manera nos parece importante, y enlaza un poco con lo que he comentado en la parte de renta variable americana, nos parece muy importante ser más selectivos que nunca. Hay segmentos de los activos de riesgo que vemos un poco más caros que otros, y lo mencioné en la parte de renta fija. Nos gusta más investment grade, nos gusta más Europa, y en renta variable también lo he mencionado, más que por regiones o sectores, nos gustan las empresas de calidad, porque vemos que hay determinados sectores, determinadas compañías, determinados mercados que están algo más caros. Por tanto, de manera agregada, como inversores, creemos que hay que seguir invertidos en activos de riesgo, que va a ser un año razonablemente bueno, pero digamos que seríamos algo más selectivos. No nos montaríamos simplemente en índices, sino que intentaríamos ir de la mano de gestoras que pudieran hacer una buena selección, ¿no? Dentro de las posibilidades existentes. Muy bien, pues con esto yo creo que ya hemos hecho casi un 360, te diría yo, ¿no? Porque hemos hablado de renta fija, pero hemos tocado también un poquito de bolsa americana, incluso ya hemos acabado con una visión general sobre los mercados. Así que nada, ahora abrimos el turno de preguntas de los asistentes. Todas las dudas que os surjan con respecto a este tema de la renta fija o en general, cualquier cuestión de educación financiera que nos queréis plantear, aprovechad la ocasión, que aquí estamos para vosotros. Y voy a ir leyendo pues, algunas de las dudas, Nabil, que nos han ido dejando, ¿no? Por ejemplo, alguien comenta, precisamente al hilo de la explicación que dabas al principio sobre cómo funciona la renta fija y cómo los bonos cotizan y los fondos de inversión invierten en esos bonos, pues están sujetos a las fluctuaciones que experimenten los bonos, ¿no? En los mercados. Pero dice alguien, oye, entonces es correcto pensar que si utilizo bonos o si invierto en bonos,
siempre a vencimiento, realmente sí que obtengo una rentabilidad fija, puesto que obtengo un cupón siempre que la entidad o el Estado, la empresa o el Estado no quiebre. Ahí sí que sería fija la renta fija, ¿no? Es correcto, si somos poseedores de un bono y lo mantenemos hasta vencimiento, es totalmente correcto lo que dice esta persona. En realidad lo único es, o sea, es quizás es abrir a lo mejor una caja de Pandora por A la que ver. en España nos gusta mucho, por ejemplo, históricamente nos ha gustado mucho el tema inmobiliario, pero imaginemos lo siguiente, es un ejemplo un poco fuera de la caja, ¿no? Como dicen, pero imaginemos un piso, ¿no? Al final, aunque hay portales y hay mucha información, pero realmente si yo no sé el precio de mi piso cada día y probablemente cada día, en función de las transacciones de pisos similares al mío, el precio de mi piso haya podido bajar un poco o subir un poco cada día, ¿no? Entonces, con un bono es igual, es decir, si nosotros cogemos ese bono, lo guardamos y lo dejamos a vencimiento, no tendríamos fluctuaciones. Lo que ocurre que vemos mucho más interesante invertir, obviamente no es objetivo porque yo trabajo en una gestora, pero invertir en fondos porque no estamos asumiendo un único riesgo de impago, sino que tengo, por ejemplo, 100 bonos, con lo cual incluso aunque uno fallase, los otros 99 no tendrían por qué fallar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo hacemos a través de fondos de inversión, necesitamos, como los fondos de inversión tienen liquidez diaria porque los partícipes pueden salirse cada día o entrar cada día, sí que necesitamos dar un precio de calcular un valor liquidativo de ese fondo y para eso necesitamos calcular el precio diario del bono. Pero totalmente de acuerdo, si lo mantenemos hasta el final, podría denominarse como un instrumento fijo. Otra cosa es que queramos calcular cada día su precio teórico, me Bueno, refiero. pero ahí ya nos metemos ya en camisas de once varas. Pero bueno, sí, está muy bien visto, ¿no? El bono en sí, como activo de inversión, sí que ofrece una rentabilidad fija, siempre que no haya default, siempre que no haya impago. Y lo que no nos está dando la rentabilidad fija es el fondo de inversión, que como está invirtiendo en esos bonos, jugando un poco más con el precio de ese bono, al que cotiza en los mercados secundarios, pues entonces por eso su rentabilidad ya no es fija, ¿no? Porque no le importa tanto el hecho de coger ese bono, guardarlo y cobrar un cupón, sino ver cómo fluctúa su cotización en el secundario. A menos, que no lo hemos mencionado, que estés invirtiendo en un fondo, que los hay, son minoría, pero los hay, de la categoría Buy and Hold. Hay algunos, no sé si tenéis en Pontobel algún fondo Buy and Hold. Y hemos tenido y han sido muy populares también en muchas entidades financieras españolas, también han sacado bonos, pero aún así, aunque un buy and hold por definición van a esperar a vencimiento de esos bonos, pero si tú cada día miras el valor liquidativo, eh, no, o sea, varía y de hecho, bueno, da igual, es meternos a lo mejor de Sí, hecho, pero bueno, a ver, son fondos que está claro que tú tienes que invertir en ellos siguiendo la misma filosofía que los inspira, ¿no? O sea, un fondo buy and hold es un fondo que compra bonos y les da igual el precio que coticen esos bonos, porque sí que tiene la voluntad de guardárselos como una gallina clueca y empollarlos hasta el vencimiento y ir cobrando todos los cupones. Entonces, efectivamente, si tú quieres salirte a mitad, ya estás obligando a ese gestor que no ha seleccionado el bono pensando en cómo va a cotizar, sino en cobrar esos cupones y esperar a que venza, pues estás ya utilizando el fondo para lo que no es, con lo cual igual no te sale tan rentable. Pero si tú inviertes en ese fondo, de hecho suelen ser fondos que penalizan el reembolso antes de un determinado plazo, precisamente para evitar eso, ¿no? Porque lo justo. que pretenden es que tú inviertas en ellos, pues como si tú mismo hubieras comprado los bonos y los estuvieras guardando en tu casa, ¿no? Pero bueno, un poco para indicarle a los asistentes a este webinar que la renta fija también permite invertir así, ¿no? Como de manera muy directa. Me compro un fondo buy and hold, ese fondo a su vez compra unos bonos, los guarda, espera, cobra todos los cupones hasta que vencen los bonos y chispún. Esa sería una alternativa. Pero la inmensa mayoría de los fondos de renta fija pues no lo hace así. Invierte en los bonos, pero juega con el elemento cotización de esos bonos. Porque además de ese modo puede dar liquidez diaria y que esa liquidez diaria un poco refleje también la revalorización de esos bonos, ¿no? Y entonces por eso es importante entender que están cotizando y entender por qué cotizan, qué factores les influyen y demás. Entonces, volviendo a los factores que influyen en la cotización de un bono, Nabil, pregunta a otra persona, ¿cómo les influye el factor inflación a los Claro, bonos? ¿Les influye a través de la política de tipos o les influye directamente? Es una pregunta muy buena y influyen directamente, como decías, al final. Lo que hemos mencionado durante la entrevista es que al final
los tipos, si recuerdas, he comentado que tanto el Banco Central Europeo como la Fed tuvieron que subir los tipos de interés para luchar contra la inflación. Entonces, claramente, si hay inflaciones elevadas, los tipos de interés van a tender a... Los tipos de interés directores, los que manejan los bancos centrales, van a subir y, por tanto, el precio de los bonos va a bajar y viceversa, como hemos visto antes. Digamos que la inflación es el factor que influye en el comportamiento de los tipos y los tipos es lo que influye en el precio de mis bonos, con lo cual, indirectamente, totalmente está relacionado. Ujú. También pregunta alguien que por qué están en un entorno de bajada de tipos, los fondos de renta fija a muy largo plazo no están funcionando como deberían, dice esta Mm, persona, que no están subiendo sino bajando. La verdad no estoy muy al tanto. claro. ¿Y cómo es que están haciendo los fondos? Hemos, por cuestiones de tiempo y de simplicidad, Ujú, durante el webinar cuando he hecho mención a los tipos de interés, y a lo mejor tenía que haberlo matizado, me estaba refiriendo a los tipos de interés directores, es decir, a los tipos de interés de corto plazo, que son los que los bancos centrales tienen capacidad de subir o bajar, ¿no? Al final hay un concepto, y necesito explicarlo para poder contestar a esta persona, hay un ujú. concepto que es la curva de tipos. Si cogemos, por ejemplo, los bonos emitidos por el gobierno español o como decíamos antes, o por Telefónica, me da igual, por un emisor, ¿no? Normalmente conviven bonos emitidos desde, como decías antes, Clarisa, a muy corto plazo, un mes, 3 meses, hasta, en el caso, por ejemplo, del gobierno americano, hay bonos a 30 años, incluso creo que hay alguna emisión incluso a más largo plazo, pero llegan hasta 30 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos centrales, y esa curva de tipos, desde un punto de vista teórico, y ahora explicaré que no siempre es así, en realidad debería tener una pendiente positiva. Es decir, al final se exige más rentabilidad para prestar dinero a más largo plazo que a corto plazo, con lo cual deberíamos esperar que la curva de tipos tuviera una pendiente positiva, es decir, que los tipos a corto plazo fueran más bajos que los tipos a largo plazo. No siempre es así, de hecho probablemente la gente haya oído hablar de concepto un poco teórico de las curvas se encuentran invertidas y demás, porque hemos tenido eso hace poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos centrales solo manejan lo que se llama tipos directores, que son los tipos de corto plazo. El resto de la curva se determina de nuevo por el cruce de oferta y demanda de los participantes de mercado. Entonces, la pendiente, o sea, la curva, digamos que puede fluctuar de muchísimas maneras. Entonces, en muchas ocasiones y ha ocurrido el 10 años o el 20 años o el 30 años no se ha movido de manera intuitiva. Y, por ejemplo, me explico, por contestar a este señor. Eh, Parte de las políticas o sea, perdón, Estados Unidos, por ejemplo, igual que España, igual que muchos países, tiene un problema con el déficit público. O sea, el déficit público ahora mismo es muy elevado. Entonces, a pesar de que hayan podido bajar los tipos en el corto plazo, hay participantes de mercado que creen que es justo exigir más rentabilidad a Estados Unidos por prestarle dinero a muy largo plazo, porque tarde o temprano va a tener un problema con su deuda. Entonces se puede dar la paradoja de que en el corto plazo los tipos estén bajando y el tramo 10 años o el tramo 30 años esté subiendo. ¿Qué ocurre? Que como hemos visto antes con el concepto de duración, la sensibilidad a tipos aumenta según aumentemos el plazo. Con lo cual, cualquier movimiento, por pequeño que sea, en el 10 o en el 30 años de subida, afecta muy negativamente al precio de los bonos. Por eso podemos estar, y perdona que me estoy enrollando un poco, podemos estar en un contexto donde los tipos de interés a corto bajen y fondos que invierten en renta fija a largo plazo no suban, sino que bajen de rentabilidad. Ujú. Es que es complicada la renta fija, ¿eh? No, es que aún así me parece que lo estás explicando espectacular, pero es difícil porque además no tenemos una intuición tan clara como la que tenemos con la bolsa, porque es verdad que tiene un comportamiento un poquito a veces antiintuitivo, ¿no? Como esto que estás explicando tú de la curva de tipos y demás. Entonces cuesta un poco, pero bueno, más o menos, yo creo que más o menos lo has dejado bastante claro. Preguntan también, estas bajadas de tipos de las que estamos hablando, ¿para qué fechas se plantean? ¿No? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, hablabas de que podíamos llegar hasta el 2,25 en Europa. ¿A un año vista, por ejemplo? O un poco de qué periodo temporal estamos hablando?
Mm, Sí, ahí me he mojado en los niveles y me he mojado en decir que esperamos más bajadas, o sea, que los tipos se queden en niveles más bajos en Europa que en Estados Unidos. Pero he dicho, no es porque no queramos hacer previsiones, porque lo han dicho, si uno lee las actas de- tras las reuniones de los bancos centrales que salen publicado tiempo después de cada reunión, ellos inciden mucho en la data dependencia, ¿no? Como decía antes. Entonces, al final, no nos han dejado, y creo que lo he mencionado, una hoja de ruta muy clara a medio plazo. Es claro que estamos en una senda de bajadas porque se ha conseguido controlar la inflación, pero, lo dicho, creemos que en Estados Unidos puede haber pausas en esas bajadas, sobre todo a la espera de ver qué ocurre con las políticas de Trump. Lo cual no sabríamos decir, al final, estos niveles que he mencionado los veíamos en un plazo de 12, 18 meses, pero concretar más ahora mismo no nos atreveríamos. Vale, no, no, sí, es por dar un poco una respuesta aproximada. Preguntan también, en un momento has hablado de la deuda subordinada, pedía a uno de los asistentes si podías poner algún ejemplo. Sí, sí, sí. Para dar datos concretos tendría que abrir un documento que enseguida lo puedo abrir, pero si quieres, mira, mientras, Bueno, mientras yo me... creo que más que ejemplo, no lo sé, pero creo que más que ejemplo de exactamente este bono con esta duración, con esta edad, Ujú. Mira, quizá más claro, conceptual, ¿no? sí, desde un punto de vista más conceptual, los cocos o renta fija, también conocidos como AT1s, son un tipo de deuda emitida por los bancos que permite la regulación y que les ha permitido tener esa capitalización buena que mencionaba antes. Entonces, son bonos, como decíamos antes, el binomio rentabilidad-riesgo nunca te lo puedes saltar. Son bonos contingentes, en el sentido que quiere decir eso, que si se produce una contingencia, esos bonos en última instancia podrían verse convertidos en capital, en renta variable. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos, para atraer dinero a ese tipo de emisiones, ofrecen un tipo de interés muy, muy atractivo, mucho más atractivo que la deuda senior de ese mismo emisor, de ese mismo banco. Entonces, un poco a través de un equipo de expertos como el que tenemos nosotros en el Fondo 24, analizan muy bien cada uno de esos tipos de emisiones financieras subordinadas y intentan jugar esa mayor rentabilidad que ofrece este tipo de bonos. Prácticamente cualquier banco español que podamos conocer, y no quiero mencionarlos porque estoy aquí invitado por MyInvestor, Por pero favor, cualquier... por favor. No, 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 pero los puedes decir, no pasa nada. no, no, pero quiero decir, todos los grandes bancos españoles han emitido Cocos, han emitido AT1s y nuestro equipo, no en todos porque son selectivos, han invertido en este tipo de bonos. Pero prácticamente cualquier banco europeo grande, y me la menciono algunos de fuera por no mencionar españoles, no sé, un BNP, cualquier banco que te venga a la cabeza ha emitido este tipo de deuda. Ujú. Otra persona comenta, Nabil, la divergencia que esperáis entre la Fed y el BCE, entre la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo, afectaría negativamente al par euro-dólar, al tipo de cambio. ¿Cómo crees que afectará este efecto de divisa al fondo? Bueno, al fondo en concreto no, porque los gestores cubren el riesgo de divisa, no lo dejan abierto, pero podemos aprovechar para hablar de la visión sobre el tipo de cambio, ¿no? Sobre el euro dólar, ¿no? Sobre todo porque hemos visto una bajada fuerte, ¿no? Especialmente también de nuevo desde la elección de Trump. Al final, sin duda, el diferencial de tipos de interés puede influir, en este caso, ser un elemento más que favorezca la apreciación del dólar, porque si en Estados Unidos los tipos se quedan más altos, irá más flujo de inversión hacia allá. Además, como hemos dicho, las políticas de Trump pueden ser inflacionistas y, por tanto, esos tipos de interés pueden permanecer, ese diferencial se puede abrir o permanecer abierto más tiempo y, en ese sentido, sería lógico pensar que el dólar va a continuar apreciándose frente al euro. De hecho, se habla ya de paridad, del 1-1. Sin embargo, y es un poco también jugar a adivinos,
con el Make America Great Again de Trump, a la administración Trump tampoco le interesa un dólar muy fuerte. Entonces, en el medio plazo, no creemos que vayamos a ver grandes oscilaciones respecto a los niveles actuales y creemos que nos podemos estar moviendo en niveles parecidos a los actuales. Pero lo que dice esta pregunta es correcto. Ese diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa va a tener influencia en que el dólar pueda seguir apreciándose. Ujú. Otra persona comenta, bueno, perdonad mi ignorancia en el tema, pero no tengo claro la diferencia entre duración y vencimiento. Y luego dice, por otra parte, ¿qué pasa cuando se produce el vencimiento de un fondo? Aquí ha habido un pequeño lío que ahora lo vamos a aclarar. No entiendo mucho que un fondo pueda tener una vida de casi 10 años, como usted ha dicho, y el vencimiento sea, me lo invento, a 3 meses. Bueno, vamos a ver. Aquí cuando hablamos de vencimiento, que igual no me he expresado bien, hablamos del vencimiento de los bonos. Los fondos no vencen, ¿vale? Los fondos no vencen, los fondos están todo el rato invirtiendo en diferentes bonos que están cotizando en los mercados secundarios. Los que vencen son los bonos, ¿no? Porque son deuda que se ha emitido a un plazo determinado y en ese plazo determinado, pues el emisor de la deuda tiene que devolver el dinero que le han prestado, ¿no? Puede ser meses, años, lo que sea. Lo que pasa es que el fondo sí que puede estar comprando diferentes bonos constantemente, entonces el fondo de inversión es el que no vence. Es verdad que hemos hablado de una categoría que son los fondos buy and hold y esos a lo mejor sí que pueden tener como una especie de vencimiento, porque a lo mejor nacen con la vocación de invertir en una cartera de bonos en concreto, porque a lo mejor justo en ese momento de mercado hay una oportunidad única en una serie de emisiones de renta fija, entonces se lanza un fondo justo para invertir en ellas, se espera hasta que venzan, se cobran los cupones y se cierra el fondo. Pero eso es una rareza. Lo normal es que un fondo de renta fija y en general los fondos de inversión no vencen nunca. Vence, en todo caso, el bono en el que invierte el fondo. Y luego nos pregunta también por la diferencia entre duración y vencimiento, que ya has adelantado tú un poco antes, ¿verdad, Nabil? Incorporando este elemento que es el propio cupón, cuánto llevamos de vida útil del bono, como si dijéramos cuántos cupones hemos cobrado ya, ¿no? De todos los que tenía que repartir y cuántos nos quedan por delante, ¿no? Pero bueno, si lo puedes, tú que lo vas a hacer mucho mejor que yo, si puedes explicar un poquito, aunque sea la manera más divulgativa que puedas, la diferencia entre duración y vencimiento. Justo, lo has comentado muy bien, Clarisa. Al final, detrás de estos conceptos hay fórmulas matemáticas que ni yo me sé, o sea, hay los expertos que lo calculan, pero digamos, y yo creo que lo hemos mencionado en el webinar, una forma de verlo, al final hay una correlación entre las dos variables, es decir, cuanto mayor sea o sea, el vencimiento el vencimiento de un fondo, sería hacer la media ponderada de los vencimientos de los bonos que componen el fondo. Eh, Eso sería, así de manera simple, el vencimiento. La duración sería la sensibilidad de ese fondo o de un bono a los movimientos de tipos. ¿Qué ocurre? Que hay, hay mucha correlación, es decir, matemáticamente no es lo mismo, pero si coges dos fondos, el de fondo de mayor vencimiento tendrá mayor duración que un fondo de menor vencimiento. Entonces, digamos que son dos conceptos parecidos, pero no exactamente lo mismo. A mí personalmente, si me tuviese que quedar con uno, solo de los dos, me gusta más el de la duración, que creo que me da más información porque me permite saber cómo va a reaccionar el fondo, como digo, ante movimientos de tipos de interés. Pero insisto, son dos variables muy correlacionadas. Uh-huh. Otra persona pregunta que a qué se debe la diferencia tan acusada entre el tipo de interés oficial, el del BCE, y el Euribor. Si no es demasiado amplio ese diferencial entre el 3,4 y el 2,4. Sí, no sé, estaba mirando aquí, no sé si está cogiendo en la señora pregunta el Euribor a un año, pero bueno, en cualquier caso, aquí de nuevo existe correlación, aunque a veces puede haber diferencias. Por construcción, al final, como hemos dicho, los tipos, ese 3,5 o 3,4 al que se refiere la pregunta, son los tipos directores que mueven los bancos, que deciden los bancos centrales europeos en cada una de sus reuniones. El Euribor se calcula, es la tasa de préstamo interbancario, es decir, hay un pool, hay un conjunto de bancos que cada día se intercambian, se prestan dinero entre sí
y el Euribor es, o sea, es el tipo de interés medio de esos cruces que se pueden hacer a distintos periodos. Existe Euribor a un día, a 12 meses y a más periodos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el Euribor suele anticipar la tendencia de los tipos directores. Por eso ahora, como hemos mencionado, que estamos en un periodo de bajada, ya el tipo de interés al que se prestan los bancos es ahora mismo más bajo que el oficial. Eso también es síntoma de confianza, de buena salud de los bancos y sobre todo de que se esperan bajadas adicionales. No sé si respondo un poco a esa duda. Sí, bueno, de todas maneras es que tampoco, muchas veces no hay tampoco una respuesta. Otra persona pregunta, en esta relación inversa de la que hablábamos, ¿no? Entre las subidas y bajadas de tipos y el bono, claro, está pidiendo una traducción exacta cuando no se puede hacer una traducción tan exacta, ¿no? Dice, por ejemplo, si bajan los tipos un 0,1%, ¿cuánto puedo esperar que se aprecie el valor de mi bono? Pues, hombre, hay una cierta causalidad inversa, pero no es tan punto por punto, ¿no? Nabil, me imagino. Mm. O sea, sí, es más, ahí sería más fácil calcularlo si tuviésemos un solo bono, porque en el fondo, como está compuesto por varios bonos, es más complicado, pero digamos que en teoría la duración, cuando hablo de una duración de 3, por ejemplo, lo que me está midiendo es cómo sería la variabilidad en el precio ante un movimiento de 1, o sea, de 100, o sea, de un 1% en los tipos. ¿Qué ocurre? Y vuelvo aquí al concepto de la curva, que la duración considera que el movimiento en la curva sería como totalmente paralelo. La realidad es que la curva no solo sube y baja, sino que su forma varía cada día, con lo cual es difícil calcularlo con precisión, sobre todo a nivel particular, pero yo me quedaría con el concepto, me quedaría que a mayor duración de un bono o de un fondo de inversión, mayor sensibilidad a tipos de interés. Uh-huh. Otra persona pregunta, oye, ¿con la renta fija también sirve la estrategia DCA, es decir, la estrategia de aportaciones periódicas? ¿Y cómo es más rentable esta estrategia de aportaciones periódicas? ¿Invirtiendo a la semana o al mes? A mí la semana. Ah, particularmente, es un tema también muy teórico, Uh-huh. nosotros desde las gestoras activas somos grandes defensores de la inversión a largo plazo. Todo aquello que sea de verdad invertir con vocación de permanencia para esperar que la inversión dé sus frutos y huimos de todo aquello que sea especulativo, trading y cortoplacista. Con lo cual, en general, no tengo ahora mismo un estudio delante de mí, pero en general el aportar de manera periódica está buena idea tanto en renta fija como en renta variable. No puedo concretar si la diferencia entre semana a semana o mes a mes, pero desde luego si alguien tiene vocación de permanencia y es capaz de ser suficientemente disciplinado para invertir de manera periódica y regular, le va a ir bien en ambos tipos de activos, en renta fija y en renta variable, cada uno con su rentabilidad esperada, pero sí, es una estrategia que nos parece válida también para la renta fija. Uh-huh. Otra persona pregunta, Nabil, ¿habría un riesgo real de crisis de deuda teniendo en cuenta la alta emisión de deuda que están haciendo los estados? ¿Esto algún día deberá terminar o podría reventar? Para reventar la utiliza él, que me parece muy bien utilizada. Sí, un poco como decía, ¿no? Que a ver qué mundo le ¿A dónde dejamos. vamos con esta emisión de deuda? A ver qué mundo le dejamos a nuestros hijos o a Sí. nuestros nietos, ¿no? Porque parece que efectivamente que es un poco patada hacia adelante y que lo pague el de detrás y la gente no es el objeto de hoy entrar en valoraciones políticas, pero parece que en general ningún político de ningún país, de ninguna ideología está como preocupado por la sostenibilidad, ¿no? Y lo he mencionado eh, un poco el déficit tan grande que tiene Estados Unidos, ¿no? Y las políticas que parece que se van a poner en marcha no van a solucionar ese déficit porque, bueno, va a haber, que está bien, pero va a haber bajadas de impuestos. Bueno, parece que no tiene como prioridad la nueva administración atajar el déficit. En España tenemos un déficit público por encima del 100% de nuestro PIB, pero también en muchos países, quizás en el mundo desarrollado, la única excepción sigue siendo Alemania, pero hay un problema, coincido con esta pregunta, hay un problema de deuda muy grande en el mundo. Quizás la gran ventaja de la situación actual respecto a cuando hubo la crisis periférica y España, junto con Italia, Grecia y Portugal e Irlanda,
estábamos ahí en el foco, es que ahora mismo el problema se ha convertido en un problema global. Es algo que tenemos que vigilar, eh, pero sí que, sin ánimo de ponerme tremendista, no es un problema de la renta fija única y exclusivamente. Es decir, si de verdad, ¿qué palabra ha usado el reventar? Si un día esto se va de madre, va a afectar a todos los tipos de activos, ¿no? Por al final, pero bueno, venimos de una época muy particular con el COVID, luego la inflación. Yo creo que debería empezar a hablarse, por ejemplo, en Europa ya se está empezando a hablar de volver un poco a la senda de la disciplina fiscal y que de alguna manera se empiece a controlar los déficits. Pero es algo a lo que hay que a prestar mucha atención, pero no es algo exclusivamente que afecta a la renta fija, afecta a todo. Ujú. Luego hay otra persona que dice que tiene un plan de pensiones de riesgo moderado y que está pensando pasar una parte a otro plan más arriesgado, ¿no? Y con más rentabilidad. Y que si le damos algún consejo para asociarlo en renta variable o en renta fija. Bueno, yo el único consejo que puedo dar en este sentido es que el nivel de riesgo que estás asumiendo, o sea, cuando hablamos de riesgo hablamos de porcentaje de exposición a bolsa. En este caso son sinónimos, ¿vale? Entonces, el hecho de que estés más expuesto o menos a bolsa con tus planes de pensiones no debería ser algo coyuntural de por cómo veas la bolsa en estos momentos o porque te esté dando poca rentabilidad el plan en el que estás ahora, etcétera, sino que debería estar ligado a tu horizonte temporal, porque además es un producto que tiene o sea, en este caso estamos hablando de una inversión con un objetivo muy claro que es tu jubilación. Entonces, los años que falten para tu jubilación son los que deberían determinar que estés más o menos expuesto a bolsa y lo que no sea exposición a bolsa, a renta fija. ¿Con esto qué te quiero decir? Pues que si te faltan 2 o 3 años para jubilarte, pues continúa en tu plan de pensiones de riesgo moderado, por más que veas que la rentabilidad es modesta, porque no puedes asumir el riesgo de la bolsa si te vas a jubilar en 2 o 3 años. Si te faltan 10, 20 años, entonces no te digo que pases una parte, es que pasa casi te diría que todo a un plan de pensiones de renta variable, ¿no? O un porcentaje muy alto. O sea, ya sabéis que esto tiene que ser, pues cuantos más años tenga por delante mi inversión, más exposición a bolsa, cuantos menos años tenga por delante, menos bolsa y más renta fija. Este debería ser el criterio. Ahora bien, ¿en qué plan? ¿A qué plan deberías traspasar el dinero? Bueno, pues eso ya depende de ti. Hay muchos planes de pensiones, los tienes indexados, por ejemplo, y los tienes de gestión activa, por supuesto. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en MyInvestor tenemos arquitectura abierta en todo, tanto en fondos de inversión como en planes de pensiones, con lo cual tienes una oferta amplísima en la que elegir. Pero bueno, por lo menos como criterio a priori, en cuanto a me paso o no me paso, más bolsa o menos bolsa, pues que sepas que lo que deberías estar valorando sobre todo es, pues eso, ¿no? Este horizonte temporal. ¿Qué rule of thumb, ¿no? ¿Qué criterio así genérico más o menos podrías utilizar? Bueno, pues los planificadores financieros hablan de la regla del 100, que seguro que conoces, Nabil, del 100 o incluso habla del 110, ¿no? Que es que tu edad más el porcentaje de exposición a bolsa que tengas sume 100, o hay quien lo sube a 110 o incluso a 120. Si la cosa es que te vayas dando cuenta de que a medida que cumples años, pues menos exposición a bolsa deberías tener. Otra persona comenta, con renta variable se puede hacer trading, con la renta fija también. Hombre, lo que tiene la renta fija es que no está al alcance del retail generalmente, ¿no? O sea, no sé los gestores de fondos ¿llegan a hacer trading con renta fija o no es una estrategia habitual, Nabil? Eh, por responderlo a la pregunta primero, sí se puede, se puede hacer trading con renta fija, se puede, y de hecho hay traders de renta fija, hay bancos de inversión con mesas de trading de renta fija y sí, de manera análoga a lo que conocemos con renta variable se puede hacer. Nosotros somos una gestora y tenemos vocación de que las inversiones sean a medio y largo plazo y nuestros gestores no hacen trading con los bonos. Lo que sí es importante, y precisamente por no ser, como dices, Clarisa, mercados accesibles para todo el mundo, sino que muchas veces son mercados OTCs donde hay distintos brokers, lo que es muy importante es el trading, no el trading entendido como especulación de vender y comprar rápidamente, sino como el arte de comprar y vender un mono pausadamente, no con ánimo especulativo, pero necesitas tener una buena red y relación con los brokers. Pero sí se puede, pero personalmente mmm, preferiríamos invertir a medio y largo plazo más que estar haciendo trading con bonos, ¿eh? Pero lógicamente cada uno es libre de hacer lo que Uh-huh. considere.
Eh, comenta otra persona, en cuanto a los tipos, y simplificando mucho, tipos altos, comprar bonos, tipos bajos, venderlos. A ver, yo me atrevería, o sea, incluso simplificando mucho, la gracia no está en que estén altos o en que estén bajos, sino en que suban o bajen, ¿no? Porque tú puedes estar en un entorno de tipos muy altos que si siguen subiendo, pues ya la renta fija se comportará de una manera o si bajan se comportará de otra. O sea, no es como estén, es hacia dónde vayan, ¿vale? O sea, esa subida o bajada es la que va a influir. Y sí, ¿no? David, podríamos decir para, en general, la deuda en medio o largo plazo, si suben los tipos, pierde atractivo y si bajan, lo ganan. La media a largo plazo, la muy corta monetarios y renta fija muy cortos al revés. Eso sí que recogen la subida de tipos, ¿no? Justo al final también depende no es una mala no es una mala simplificación la pregunta, pero depende también efectivamente del nivel en el que nos encontramos, como bien decías. Solo por ponerlo con datos reales que han ocurrido, decíamos, hemos dicho durante el webinar que entre mediados de 2022 y mediados de 2023 nos hemos ido y hablo de los tipos directores, de 0 a 4 y de 0 a 5 en Europa y de 0 a 5,5 en Estados Unidos. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un bono? Imaginemos que los bonos de empresas estaban pagando un 0,5 o un 1% antes de que empezaran las bajadas. El efecto duración me hace polvo porque el cupón que yo tenía de partida era muy bajo, no me protegía. Sin embargo, si por ejemplo estamos en tipos del 3 o del 4 y los tipos suben al 5, el efecto duración me perjudica claramente, pero el cupón que yo tengo me da un colchón y por tanto el efecto neto total no es tan negativo. Con lo cual, efectivamente, es la dirección y también los niveles en los que nos encontremos. Por eso creo que es muy bueno en este ciclo de bajadas que nadie prevé, no sabemos qué pasará, que nos vayamos de nuevo a cero, sino que nos quedemos en niveles de 2 3 pues es fantástico porque también eso nos va a permitir ir sumando rentabilidades, ¿no? Ujú. Luego otra persona está preguntando, me temo que con la mención de los fondos buy and hold le genera un poquito de confusión. Perdona, sí, me temo, porque pregunta a alguien, ¿cuánto tiempo hay que tenerlo para que te den el plazo fijo y cuánto interés genera? No te dan un plazo fijo. Los fondos de inversión no te dan un plazo fijo, no te dan un interés fijo. Es más, los buy and hold tienen un objetivo de rentabilidad fijo, pero ni siquiera está garantizado, ¿no? Entonces, lo de los fondos buy and hold es una subcategoría de los fondos de renta fija que es muy minoritaria, o sea, muy pocos. Dentro del universo de cientos de fondos de renta fija, hay muy pocos buy and hold, es una cosa muy, muy minoritaria. Y ahí sí que es verdad que hay un objetivo de rentabilidad fijo, pero que no se trata de que un fondo de renta fija lo mantengas o no lo mantengas, sino que hay unos fondos, una categoría muy específica que efectivamente sí que tiene un objetivo fijo, pero en el resto de los fondos de renta fija no hay objetivos fijos ni hay intereses fijos. En función del tipo de fondo que sea, de su política de inversión, pues tendrás más o menos rentabilidad y de cómo evolucionen los mercados. Pero no es una cuestión de rentabilidades fijas ni tampoco es una cuestión de que lo mantengas en cartera más o menos tiempo. Otra persona dice, bueno, en estos momentos hay una subida muy grande de las bolsas, auguran una caída ya que parece que parece que esto es insostenible, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ¿en qué deberíamos invertir? Eh, yo cuando veo dudas como esta, que de vez en cuando, pues al final, con el paso del tiempo, cada vez que hay rumores en torno a que la bolsa podría corregir, en los webinars siempre pues hay personas que se interesan por esto, ¿no? De, oye, ¿qué hago? Y va a corregir la bolsa, entonces ahora en qué invierto y demás. Y yo siempre respondo lo mismo. Ahora nos comentas tú, Nabil, cómo lo ves. Y es que si tu visión es a largo plazo, verdaderamente a largo plazo, ¿qué es lo ideal? A priori, que inviertas en bolsa al menos con un horizonte de 5 o 10 años vista, cualquier corrección que se produzca te debería dar igual. Tendrías que ponerte zen y mirar hacia otro lado. Porque sí, a lo mejor viene una corrección, no lo sé, es posible. Pero después de esa corrección va a haber un rebote. Y luego, a medio plazo, pues seguirá subiendo la bolsa. Entonces, no podemos aspirar a saber cuándo se van a producir esas correcciones y andar saliéndonos de la bolsa en previsión de que se van a producir y en la creencia, en la confianza de que vamos a ser capaces de volver a entrar en el mejor momento. Eso se llama market timing. Y es complicadísimo el market timing, lo de saber cuándo entrar y cuándo salir al mercado para sortear estas correcciones. Es tan complicado que los mejores inversores del mundo, o sea, el mismísimo Warren Buffett, dice que no se puede hacer, que es muy difícil. Y Peter Lynch también, ¿no? Decía que se ha perdido más dinero intentando evitar las correcciones del mercado que sufriéndolas. Entonces,
lo que recomiendan los gurús es quédate dentro. Sí, va a venir una corrección. Sí, ¿vas a perder dinero? Sí, vas a perder dinero. Es que perderías más dinero saliendo y luego entrando, porque vas a entrar mal. Vas a entrar cuando ya ha repuntado todo lo que tenía que repuntar, con lo cual te has llevado parte de la caída y encima te has perdido muy buena parte de la subida. Con lo cual, en mi opinión, eh, si tu visión es a largo plazo, pues hay que intentar no mover mucho esa estrategia y seguir, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Nabil? Bueno, lo que has dicho, estoy súper de acuerdo. Luego, lo que ocurre es que el mundo de la inversión y como bien decías, en MyInvestor ofrecéis arquitectura abierta, tenéis miles de fondos. Existe una posibilidad intermedia que es, hay fondos de renta variable con un perfil más conservador. O sea, quiero decir que luego hay que encontrar un perfil un fondo, perdón, en el que la persona se sienta cómoda, pero 100% de acuerdo con lo que ha dicho Clarisa de invertir con vocación y no intentar nosotros estamos todo el día mirando pantallas y nos dedicamos a esto y es imposible saber a un mes qué va a hacer la bolsa, o ni a un mes ni mañana. Entonces, totalmente de acuerdo con el consejo que has dado, Clarisa. Mm. Me comenta uno ahora que no está de acuerdo conmigo. Según Stan Weinstein, el market timing no es tan difícil. Bueno, no sé, imposible no es, está claro, ¿no? Y habrá quien lo consiga, pero es muy complicado. No digo que sea imposible, pero es muy complicado y sobre todo es muy complicado para un inversor particular, ¿no? Si es muy complicado ya para grandes inversores, como os digo, como Warren Buffett, que dice que, de hecho, Warren Buffett tiene una frase que a mí me hace mucha gracia, que es que para él los analistas que pretenden saber qué es lo que va a hacer el mercado le merecen tanta confianza como los fortune tellers, ¿no? Como los echadores de cartas, ¿no? Como Mm. las pitonisas que te leen el futuro. O sea, él directamente, vamos, piensa que es imposible saber qué es lo que va a hacer el mercado. Entonces, bueno, en general, pues el que lo quiera hacer, pues puede hacerlo, pero ya tiene que saber que está asumiendo un riesgo que quizá es mayor de lo que piensa, ¿no? Entonces, bueno, lo siento mucho, pero es que ya son las 7:30, se nos ha agotado el tiempo del webinar, aún veo que hay alguna otra pregunta que no hemos podido responder. En este sentido, os emplazo a que si queréis, pues nos escribáis a nuestro consultorio de dudas de educación financiera, que es hellomyinvestor@myinvestor.es. Y nada, comentaros que la grabación del webinar de hoy estará disponible a partir de mañana en nuestro blog, en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog. Allí encontraréis la grabación del webinar, el audio también, por si acaso pues, sois más de oírlo o lo que sea, lo encontraréis también en las principales plataformas de podcast y demás. En este blog del que os hablo disponéis de todo tipo de contenidos de educación financiera, podcast, otros webinars, posts de todo tipo, con todos los niveles de aprendizaje sobre todo tipo de productos financieros y demás. Y bueno, pues a seguir aprendiendo y ya solamente me queda pues agradecerte a ti, Nabil El Asmar, responsable de ventas para el mercado ibérico de Bontobel, que nos hayas acompañado hoy y que nos hayas explicado tan bien el funcionamiento de la renta fija, que es muy complicado de explicar. Así que muchísimas gracias, Nabil. El placer es mío, Clarisa. Gracias, MyInvestor, por contar conmigo y me lo he pasado muy bien y he aprendido un montón Tenéis una gente estupenda que hace unas preguntas súper buenas. Me he aprendido muchísimo y encantado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias efectivamente a los asistentes, que es verdad que nos hacen preguntas muy, muy interesantes. Vamos, yo me quedaría aquí encantada media hora más contestando, pero bueno, es verdad que se nos vaya de las manos la duración de este webinar. Gracias por acompañarnos hoy y que paséis una muy buena tarde. Hasta luego.